Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, estamos desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Bien, como lo hemos dicho ya, ahora vamos a leer, hermanos, pero las bienaventuranzas, Lucas ahora nos está enseñando, hermanos, 4 bienaventuranzas y 4 ayes, ¿ya? 4, digamos, maldiciones para aquellas personas que están en este otro grupo de 4. Las bienaventuranzas, las que el Señor ahora las está hablando, lo hemos hablado, está dirigida como las características de aquellas personas que han sido regeneradas, que han sido cambiadas, transformadas, de los hijos de Dios. O sea, las bienaventuranzas, hermanos, no están como un mensaje para que yo los cumpla y así sea salvo. No debemos de ver las bienaventuranzas así, ¿no? Las bienaventuranzas están ahí y nos muestran cómo es las características de un hombre de Dios. ¿Cuáles sus características? Entonces, bienaventurado, dice lo que primero hemos leído, ese que es pobre. O sea, el que es ya creyente, el que ama al Señor, ya tiene esa característica, ya es pobre en el espíritu y por eso es bienaventurado. Pero también menciona otros 4 ayes como las características, hermanos, de aquellas personas que no aman a Dios ni le conocen. Entonces, Dios nos está mostrando estas 2 características, porque ustedes saben, en el sermón de llano, como lo llama Lucas, había muchas personas y Dios les habla a los discípulos, Jesús les habla a los discípulos y Jesús les habla a los fariseos, a los esenios, a la gente en común, a todos les está hablando. Entonces menciona características de aquellas personas que ya han sido salvas y características de aquellas personas que no son salvas. Amén. Entonces lo dice en conjunto para que cada uno se vaya exhortando a cada uno. Amén. Leamos, hermanos, es mucho lo que tengo que decirle hoy, así que leamos Lucas capítulo 6, versículo 20 hasta el 26. Vamos a leer todo nuevamente. Bien, dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Verso 24: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Oremos un momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos primero, Señor, darte gracias porque nos da, Señor, el enorme privilegio de poder venir, Señor, a este lugar y juntarnos con nuestros hermanos y así adorar tu nombre, Señor. Qué hermoso, Dios amado, cantarte a ti, Señor, tantos cantos que salen de tu palabra, Dios mío, y te damos gracias por ello. Gracias porque nos permites disfrutar de la comunión entre hermanos, Señor. Nos permites, como dice tu palabra, Señor, tratarnos con nuestros hermanos y así podamos perfeccionarnos en santidad. Señor, te damos gracias por el privilegio enorme que tenemos de poder escuchar tu palabra y ser instruidos, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra, Señor, el día de hoy nos alimente, que tu palabra nos nutra, que tu palabra cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, Señor, y empecemos a pensar más como a ti te gusta, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, miren, tenemos 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y como les había explicado la anterior semana, cada bienaventuranza
tiene su equivalencia en negativo, su paralelo en negativo. Lo primero que hemos visto la anterior semana es la bienaventuranza que está sobre los pobres, ¿no? Pero los pobres en el espíritu. Hemos explicado la anterior semana ampliamente qué significa ser pobre en el espíritu, y básicamente significa de aquellas personas que no tienen nada para ofrecer a Dios, o que se muestran delante de Dios como que les falta mucho y corren al trono de la gracia constantemente, ¿no? Son aquellos hombres que están insatisfechos con su justicia, con su santidad, y corren delante de Dios constantemente a buscarle. Esos son los pobres en el espíritu. Tiene cierta relación con aquellos hombres pobres que no tienen que acudir a nadie más que a Dios, ¿no? Hablando ya de la pobreza material, tiene cierta relación. Porque los pobres, al no tener en quién confiar, lo que ellos hacen es confiar en Dios. Ellos no tienen cómo alcanzar un seguro de salud, y ellos lo primero que hacen es acudir a Dios. Ellos no tienen un abogado que les pueda hacer justicia, no tienen para pagar un abogado, y lo primero que hacen es acudir a Dios. Entonces, hemos visto de manera amplia lo que significa ser pobre en ese sentido. Ahora vamos a ver, hermano, su equivalencia en negativo, ¿no? A los pobres Jesús les decía: bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora se dirige a los ricos, y a los ricos les dice en el versículo 24: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo en estas bienaventuranzas un contraste entre lo que significa ser pobre y lo que significa ser rico. Hoy vamos a hablar acerca de las riquezas, del dinero, y qué es lo que Jesús quería enseñarles. Nosotros leemos, hermanos, las bienaventuranzas, y las podemos leer, estas bienaventuranzas, en un minuto, ¿no es cierto? Pero si leemos las bienaventuranzas de Mateo, quizás demoremos 4 minutos. Es imposible creer que Jesús este mensaje lo dio en 1 minuto, ¿no? O Mateo, como lo resume, en 4 minutos. Es imposible creer. Tanto Mateo como Lucas hicieron un resumen de lo que Jesús les enseñó. Jesús no se paró y les enseñó 4 minutos, de seguro que no. Por lo menos les ha debido hablar por lo menos 1 hora. Por lo menos 1 hora. Y vamos a ver nosotros más adelante que les está enseñando todo el día. Y les enseña de tal manera que, bueno, la gente ya tiene hambre, y Jesús se preocupa por ellos y les dice: bueno, démosles comida. Entonces les daban comida a la gente que estaba escuchando. Lo que nosotros vemos en este lugar, hermanos, es solamente: ay de vosotros los ricos, pero detrás de eso hay una enseñanza que está a lo largo de toda la Biblia. Y nuestro trabajo, hermanos, es poder pedirle a Dios ayuda y discernimiento a poder ver ¿qué es lo que significan las riquezas? ¿A qué Jesús se estaba refiriendo con las riquezas? ¿Qué es ser rico? Cuando nosotros, hermanos, comprendemos esto, vamos a tener una clara comprensión de cómo debemos manejarnos en la riqueza y de cómo debemos de manejarnos en la pobreza. Lastimosamente, hermanos, usted no me va a dejar mentir, nuestra educación, por ejemplo, en los niños, incluso en las universidades, es muy pobre. Porque dicen los estudios que los estudiantes no asimilan lo que se les está enseñando, no asimilan. Los estudiantes aprenden solamente para aprobar un examen, memorizan un momento, pero luego se les va. Y en las universidades más de lo mismo. Aprenden un momento, solo aprenden para aprobar y se acabó. Lastimosamente, en las iglesias está pasando lo mismo. Hay mucha gente que va a la iglesia, lee su Biblia, pero no hay transformación. Hay mucha gente que va a las iglesias, muchos son cristianos nominales, se dicen yo soy cristiano, pero no hay ese cristianismo influyendo en la sociedad, no lo hay. Si nosotros vemos ahora estadísticamente, mucha gente, hermano, se cataloga a sí mismo cristiano y te dicen: sí, yo también soy cristiano. Y podemos ver, si se hiciera un censo, que la cantidad de gente que se llama cristianos son amplias, pero realmente aquellas personas que se llaman cristianos no están influyendo en la sociedad.
Y por eso nosotros vamos a ver instituciones donde hay corrupción. Dígame, ¿no hay cristianos ahí? Nosotros vamos a ver en el sector salud cuántos doctores, dígame, cuántos doctores y enfermeras serán cristianos. Un buen número. Y seguimos teniendo mala praxis, seguimos teniendo, ¿cómo se llaman? Negligencia. Ahora dígame usted, ¿cuántos abogados, dígame, cuántos abogados, los que hacen trámites, se denominan cristianos? ¿Cuántos? Otro montón. ¿Y por qué nuestra justicia sigue siendo tan corrupta? Y hablemos en todo lugar. ¿Cuántos obreros, cuántos taxistas son cristianos? ¿Cuánta gente, hermanos? Hay cristianos nominales por todo lado, pero no están influyendo en la sociedad. Y esto se debe, hermano, a que no estamos poniendo en práctica, no le estamos comprendiendo cómo Dios quiere que nosotros entendamos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Y las riquezas, hermanos, el dinero, es un aspecto que en muchos lugares no se está entendiendo correctamente. El manejar el dinero, el ser rico o el ser pobre es algo que no se comprende, y como no se comprende bien, entonces nosotros vamos a ver a gente cristiana corrompiendo la sociedad y pidiendo cohecho, haciendo corrupción. Por amor al dinero, nosotros vamos a ver que mucha gente que se llama cristiana puede hacer cosas ilícitas, porque no han comprendido qué es lo que dice la Biblia sobre el dinero y sobre las riquezas. Cuando Jesús ahora les está enseñando a la gente que estaba ahí, y ahora nosotros: ay de vosotros ricos, porque ustedes ya tienen su consuelo. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiso decir? Lo primero es que los pobres en el espíritu eran aquellas personas que decían: yo necesito de Dios, no tengo a nadie más que me ayude, Señor, solamente a ti. Entonces, por ende, los ricos espirituales, y en este momento se estaba dirigiendo a los fariseos, son aquellos que de alguna manera estaban contentos consigo mismo, ¿no? Contentos con su justicia, estaban ensimismados. Nosotros vamos a ver más adelante, vamos a estudiar la historia del fariseo y la historia del publicano, ¿no? El publicano, ¿cómo era? El publicano no podía ni alzar la mirada a Dios, y cuando oraba así, no tenía ni la cara para mirarle a Dios y decía: Señor, sé propicio a mí. Estaba humillado, él era pobre en el espíritu. Mientras que el fariseo, la cabeza erguida, y como oraba: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este pobre publicano, no soy como este pecador, no. Entonces tenía un orgullo, tenía una jactancia espiritual. Jesús está dirigiendo el mensaje a ellos. Jesús les está diciendo: ay de ustedes ricos, o al menos los que se creen ricos. Él estaba hablándoles con respecto a eso. No estaba tan dirigido hacia los ricos, hablando económicamente, pero algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Entonces Jesús estaba de alguna manera comprobando, hermanos, estas dos condiciones. Los pobres en el espíritu, que eran dependientes de Dios, estaban conscientes de su necesidad, y los ricos en su propia justicia. Ellos estaban confiados en sus obras. ¿Y cómo eran los fariseos? Los fariseos eran hombres que hacían las cosas todo de manera pública, ¿no ve? Los fariseos eran hombres que oraban en la esquina de las calles. Los fariseos eran hombres que, para dar su dinero, tocaban trompetas: miren cuánto dinero doy yo, miren cómo hago yo, miren mi santidad. Cuando les invitaban a alguna fiesta, los fariseos eran aquellas personas que iban a las sillas principales, ¿no? En nuestra cultura se pone cuando se hace una fiesta, una mesa principal adelante, ¿no ve? Para los invitados especiales, padrino y qué sé yo. Y los fariseos iban y se buscaban esas sillas. Ellos querían el reconocimiento de la gente. Ellos eran así. Y ellos decían: bueno, mis obras, yo no soy como estos pobres, yo no soy como estos otros. Siempre estaban ellos enorgullecidos de sí mismos. Y Jesús dirige su mensaje hacia ellos y les dice: ay de ustedes que se creen ricos,
Hay de ustedes que tienen esto en su corazón. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de esta pretensión de riqueza que tenemos, hay muchas personas que se consideran así o que miran por encima a otros. Y ese orgullo, hermanos, hay en muchos casos un orgullo espiritual. Y en este sentido, se acusa, y a veces con justa razón, a los cristianos de mirar por encima a los demás, ¿no? A los que no son cristianos. Y dicen, al final, ¿tú qué te crees? Te haces el santo, te haces el esto y el otro. Y a veces con justa razón. Porque a veces lo que más hacemos es juzgar, condenar, ¿no? Y no ayudar, no servir. Y a veces se nos ve así. Y en muchos casos tienes razón. Pero esta falsa riqueza que tiene, hermanos, que tienen muchas personas, es algo que se ha visto desde antes. Si lee conmigo Apocalipsis 3:17, ya voy a cambiar un poco a Apocalipsis 3:17. Esta iglesia era la iglesia en Laodicea. Ya estaba una iglesia en Laodicea. Esta iglesia ubicada en Laodicea era una iglesia que tenía bastantes recursos económicos, ¿no? Imagine usted, dígame, ¿será visualmente hablando una iglesia, por ejemplo, en la zona sur, ¿no? Que es, digamos, como que la zona high, ¿no? Y una iglesia en provincia? ¿Qué dice usted? Hablando físicamente, visualmente, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Nos ha tocado, alguna vez me han invitado a predicar hacia la zona sur, iglesias por allá, y hay un buen sonido, hay calefacción, todo es bien, bonito. Por otro lado, nos ha tocado también ir a predicar a provincias, ¿no? Hemos ido muchas veces a predicar a Chacachi, ¿no? Y en ahí obviamente no hay un buen sonido. No hay un buen sonido. Hay muchas carencias de muchas cosas. Amén. Visualmente hablando, le estoy hablando. Esta iglesia de la Odisea estaba ubicada así en una zona de la alta sociedad. Tenían bastante ingreso económico. Y ellos, mire, dice la Biblia de Apocalipsis 3:17, ¿no? La iglesia de la Odisea se creía así, mire. Porque tú dices, la iglesia decía, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces tenemos a una iglesia en la Odisea que se consideraba a sí misma rica, que se consideraba que no le faltaba nada. Y por el otro lado tenemos a otra iglesia que está ubicada en Esmirna, que es, digamos, una provincia más pobre, ¿ya? En Apocalipsis 2:9. En Apocalipsis 2:9, ellos eran pobres, hablando acerca de lo material. Y Jesús sí, a través de Apocalipsis de Juan, le dice, yo conozco tus obras, le dice en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Entonces, la riqueza que nosotros podemos ver, hermano, no solamente es la visual. No quiero decir ahora que todos los ricos son hijos del diablo o se van a ir al infierno automáticamente, no. Ni tampoco que todos los pobres automáticamente son salvos ni son santos, no. Pero hermanos, esto puede engañarnos. Esto puede engañarnos. Y los fariseos vivían así, vivían engañados. Ellos tenían su justicia, tenían sus obras y ellos se veían a sí mismos ricos con obras delante de Dios. Y también ricos económicamente. Los saduceos, ellos manejaban el dinero del templo, ellos estaban encargados de la política y ellos tenían mucho dinero, ¿no? Era gente religiosa pero que tenía mucho dinero. Entonces veían a los demás como abajo, ¿no? Como una gente de menor calidad, les veían así. Y a veces uno puede pretender eso. A veces uno puede mirarse espiritualmente mucho mayor que otras personas. Y esas personas no son pobres espirituales. Cuando una persona se ve a sí mismo pobre espiritual, jamás va a mirar a alguien como menor o de menor calidad, de menor jerarquía.
Un pobre espiritual nunca va a hacer eso, pero el rico espiritual sí. El rico espiritual sí va a hacer ese tipo de acepciones. Yo oro tanto, yo leo tanto, yo soy tanto, yo tengo tanto. Sí va a mirar con menosprecio a otras personas. El que se considera rico espiritualmente. Las riquezas, hermanos, hablando de un orgullo espiritual primero, pueden tender a eso. Pueden darte un orgullo, pueden darte algo que no eres. Y con esto no quiero decir que no ore, que no haga buenas obras. No, hágalo. Pero aún haciendo todas estas cosas, siempre vamos a ser pobres espirituales. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los primeros capítulos de Lucas, hablaba de Zacarías y de Elizabeth como gente irreprensible delante de Dios. Lucas decía, estos Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles, justos delante de Dios. Pero cuando ellos se presentaban, o cuando María vino a presentarse, ella misma, Elizabeth misma decía, ¿quién soy yo? Decía, ¿por qué a mí se me concede esto? ¿Por qué viene a mí la madre de mi Señor? O sea, había una humildad. Esta mujer era una mujer llena de buenas obras. Zacarías, Elizabeth, era gente piadosa, amaban a Dios, eran irreprensibles. Seguramente conocían la ley, seguramente conocían todo, ¿no? Abundaban en buenas obras con la gente, pero esto no les hizo subirse de nivel. No dijeron, claro, pues que yo soy Zacarías, pues yo soy Elizabeth, pues choco. No, con razón ha venido conmigo. No, ellos se humillaron, bajaron su cabeza y dijeron, ¿por qué a mí? Y esa humildad espiritual, hermanos, es algo que los fariseos no tenían. Y nosotros vamos a ver a Moisés. Moisés en su tiempo era un hombre rico, vivió en el palacio, comió los mejores manjares. Y cuando Dios lo eligió, no dijo Moisés, pues, sí, pues es que Señor, yo conozco la idiosincrasia del pueblo, yo sé arte militar. No, Jesús lo llevó al desierto, le hizo entrenar en ese lugar, lo humilló. Y cuando lo escogió, Dios dijo, ¿por qué a mí? Yo soy hombre de difícil hablar. ¿Se da de cuenta, hermanos? Nosotros podemos abundar en buenas obras, nosotros podemos saber, conocer la Biblia, nosotros podemos ser hasta de ingreso económico alto, pero nada de eso, hermano, nos califica para que Dios haga algo con nosotros. Nada de eso nos da el derecho ni el deber de mirar a alguien por encima. Amén. Siempre, hermano, así usted tenga el dinero que tenga, así usted tenga los estudios que tenga, hermano, jamás como creyentes debemos de mirar a alguien por encima, creyéndole de menor calidad que nosotros, jamás. Amén. Al hermano que está a su lado, dígale, recuerda, debemos de ser pobre espiritual. Pobre espiritual. No, hermanos, la humildad es una característica de aquellos hombres que, aunque tengan conocimiento, ¿no?, que aunque tengan el dinero, a veces no lo presumen, ni se jactan de eso. Amén. No se presumen de su conocimiento, no se jactan de su dinero. No, humilde. Esa persona, hermano, como dice la Biblia, es un pobre espiritual. Su característica es así. Uno no tiene que andar demostrando sus maestrías. Uno no tiene que andar demostrando, el dinero que se gasta. No es necesario. Es más, la Biblia lo condena, lo vamos a ver. El pobre espiritual tiene una actitud con Dios que a veces, hermano, se hace notar con la gente, con su trato. Amén. No puede ser solamente pobre espiritual para con Dios y altanero con su prójimo. No, eso no tiene peso. Amén. Si es pobre espiritual para con Dios, también con el prójimo va a mantener esa actitud humilde. Los fariseos no eran así, porque también, hermanos, ellos tenían dinero, ellos tenían una riqueza material que también la presumían. Para ese entonces, ya le estoy hablando, para ese entonces y aún ahora mucha gente piensa así. Escúcheme. Mucha gente piensa, y de ahí vienen los que predican solamente
dinero y riqueza y vas a salir de la pobreza y te va a venir un auto y te va a venir este otro y casas y toma y recibe y recibe. ¿Por qué? Escuche bien, porque hay todavía la mentalidad de que la gente rica es bendecida por Dios y la gente pobre es maldecida por Dios. Y eso no siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué, hermano? Uno le daba en ese tiempo mayor énfasis, porque ellos decían así: si era pobre, ay, ¿qué haya hecho este pobre? Pecado debe tener. A Job lo miraban así. Cuando Job cayó con lepra, cuando Job cayó enfermo, ¿qué le dijeron sus amigos? Algo has debido hacer mal con Dios, por eso te está castigando. Y no siempre es así. Ese momento creían para cuando Jesús les estaba predicando, que ellos como tenían dinero, entonces como que Dios les estaba bendiciendo y aprobando todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, la riqueza material tiene cierta conexión con lo que ahora nos está enseñando. La correcta comprensión de qué es el dinero y cómo Dios quiere que sus hijos, los creyentes, tengan su comportamiento ante las riquezas, ante el dinero. Amén. Y ahora vamos por ese lado. Ya, ahora vamos por ese lado. Ser rico o el dinero en sí mismo no es malo. El dinero en sí mismo no es malo. La riqueza en sí misma no es malo. Lo que es malo, hermanos, es amar a las riquezas. Porque como vamos a ver ahora, hermanos, Dios manda a sus hijos que tengamos actitudes para con la riqueza. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo, dice Pablo, le dice a Timoteo, le estaba diciendo, a los ricos de este siglo, a los que tienen dinero en la iglesia, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, Pablo le está dando este consejo a Timoteo. El pastor era un pastor joven, ¿ya? Y él estaba predicando, y Pablo le dice: ¿sabes qué? En tu iglesia, en tu congre, hay gente rica. Y va a haber siempre en la iglesia, hay gente rica, hay gente pobre. O sea, va a haber. No hay iglesia de puro pobre ni de puro rico, siempre hay mezcla. Y Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de la iglesia, a los ricos en la congregación, diles que no sean altivos. Porque uno de los males de la riqueza material, hermanos, es siempre mirar a los que no tienen por encima. Y dígame o no, aquí le hago una pregunta. A la hora de poder servir, por ejemplo, en la iglesia, son muy pocos, hermanos, los ricos que tienen un espíritu de servicio. Nosotros vamos a ver aquellas personas que son ricos de dinero, son lo que a ellos más les cuesta es servir, ¿no es cierto? Porque ellos están más acostumbrados a ordenar, ¿no? Ellos están más acostumbrados a ordenar, ellos están más acostumbrados al servilismo. Tienen empleados para una cosa, empleados para otra cosa, empleado para un hijo, empleado para otro hijo, empleado para que cocine, empleado para que haga. Tienen empleados para todos en muchos casos. Y cuando a ellos se les pide servir, un rico difícilmente va a servir. Siempre un rico tiene como que la mirada más altiva y siempre mira a los demás por abajo, porque piensa que su dinero le hace crecer un poco más. Y por eso Pablo les dice, hablando de la riqueza a los cristianos: el que tiene dinero, el que es rico, fíjese, luche contra la altivez. Luche contra la altivez. Porque, hermano, escúcheme bien, por favor, hermanas. La riqueza generalmente te da el poder de poder ostentar tu dinero, de poder ostentar lo que tienes.
Y dígame o no si esto no es cierto. Cuando nosotros encontramos a jóvenes que tienen el ingreso suficiente, cuando ellos pueden comprarse una ropa de marca, ¿no? Unos tenis de marca, y miran por encima o miran mal a aquel joven que no le tiene, que no lo tiene. Y el joven que tiene dinero te va a decir, ah, mira mi tenis Puma, y de vos, Pumba, ¿no? O mira mi polo Nike, mi iPhone, ¿no? Y el otro no. Y siempre te da un estatus. Y cuando uno tiene dinero, ese estatus muchas veces le eleva su ego. Y por eso la recomendación a los cristianos, no le está hablando al mundo Pablo, le está hablando a la iglesia. Dile a los ricos en tu iglesia, Timoteo, diles que no sean altivos. Ahora, ¿por qué no deben de ser altivos? Ni pongan su esperanza en las riquezas, porque estas, las cuales son inciertas. La riqueza, hermano, si bien te puede dar ego, si te puede dar cierto estatus, son inciertas. No, un día puedes tener dinero y al día siguiente puedes perderlo todo. Todo. Hermano, hermana, jóvenes, un día ustedes pueden tener la gracia de Dios de que sus padres le puedan dar un buen tenis, una buena ropa, una buena educación, pero cualquier cosa puede pasar, hermano, joven, el que me escuche, cualquier cosa puede pasar que al día siguiente, mañana, no puedas tener nada. Entonces, ¿por qué apoyarte en las riquezas? Porque son inciertas. ¿Por qué menospreciar a alguien que tienes tú y a otro que no tiene? ¿Por qué menospreciarle? Si al día siguiente puedes estar en la misma condición o en peor condición. Entonces este consejo les da Pablo al pastor, le dice, Timoteo, por favor, cuida esto, son inciertas, que sean ricos en buenas obras, que ayuden a las demás personas. No está mal, escuche bien, hermano, la riqueza en sí misma no es mala. ¿Sabe lo que es malo? Lo que es malo es amar a las riquezas. Dios en su soberanía ha decretado que algunos puedan tener ese don de poder tener riqueza. ¿Sabe qué es lo pecaminoso? El querer ser rico. Eso es lo pecaminoso. Porque miran al dinero como lo máximo. Eso es lo pecaminoso. Y nosotros acá tenemos que estar conscientes de la oración, por ejemplo, que hacía Agur. Agur oraba, y la oración de Agur, ¿cómo era? Señor, no me des riquezas. ¿Alguien aquí ora, no me des riquezas? No, en muchas iglesias se está enseñando, pídele a Dios riqueza, pídele a Dios un auto, pídele a Dios una casa. Pero en muy pocas iglesias se te va a decir, pídele a Dios, no le pidas riqueza. Y Agur oraba así. Agur le decía, Dios mío, Señor, esto te pido, no me des riqueza y tampoco pobreza. Señor, no sea que yo teniendo mucho dinero me olvide de ti, o no sea que yo siendo pobre te maldiga. Hermanos, esta es una oración que muchos de nosotros debemos de imitar. Dios sí, por su gracia y misericordia, ha permitido que algunos sean ricos, seguramente que sí, pero a estos se les manda que no sean altivos. Y los que no son ricos, hermanos, no oren por riqueza. Oremos para que tengamos lo suficiente. No le digo con esto que sea un mediocre, no, estudie, trabaje, esfuércese, pero no por la riqueza. Que tenga su pan diario, que tenga su comida, que tenga, hermano, ¿qué más? Lastimosamente, en nuestras congregaciones y en la iglesia se ha metido una ambición por tener más dinero. Y muchas veces se ve al cristiano que tiene dinero como un cristiano bendecido. Y muchas veces no es así. Lastimosamente, el diablo ha bendecido con dinero a mucha gente cristiana. Lastimosamente, el diablo ha maldecido a mucha gente con dinero y con riquezas.
Porque en cuanto ellos han tenido el dinero, se han olvidado de Dios, se han apartado y se han dedicado a hacer dinero. Se lo conté yo algún momento. Conocíamos a personas que amaban a Dios, que se congregaban fielmente, estaban ahí, pero en algún momento ellos empezaron a hacer un negocio. Escúcheme, por favor. Un auto, qué bueno, compró un auto y lo vendió, y después le alcanzó para comprar 2 autos. Qué bueno, y lo vendió, y después le alcanzó para comprar 3, hasta que después estaba importando autos directamente él. Y como tenía tantos autos para vender, dejó de congregarse, y domingo a la feria, y a vender mis autos y a vender. Se empezó a volver altivo. Empezaron a dejar de congregarse, empezaron a tomar, empezaron a embriagarse, a emborracharse, tener dinero por aquí, a despilfarrarlo, y se olvidaron de Dios. Se destrozó la familia, porque el amar a las riquezas, como dice la Biblia, es el principio de todos los males. Entonces, cuando nosotros tenemos una clara comprensión, mis hermanos, de qué es la riqueza, vamos a poder trabajar lícitamente en lo que nos conviene, en lo que nos toca. La gente que tiene dinero, solamente dinero, se agarra del dinero como su torre fuerte. Lea conmigo Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, versículo 10 y el versículo 11. El versículo 10, mire lo que la gente justa. La gente justa mira a Dios así. Torre fuerte, dice la gente justa, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, para el hombre piadoso, para el hombre que es pobre en el espíritu, él dice: el nombre de Jehová es mi torre fuerte. Pero lea el versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Entonces el pobre en el espíritu va a decir: torre fuerte es mi Señor, Él me va a cuidar, Él es mi escudo, Él es mi protector. Pero el rico, hablando de su riqueza, va a mirar a su riqueza como su ciudad fortificada, pero en su imaginación. Él piensa, dice, el rico piensa, imagina que su dinero le va a dar protección. Hermanos, las riquezas son insensatez. La riqueza es eso. Y aquí estamos en esta encrucijada, míreme por favor. Estamos entre dos modos de vida que el mundo te ofrece y el que Dios te ofrece. El mundo mira el éxito en términos de dinero. Jesús mira el éxito en términos de Dios. Eres grande delante de Dios. Pero el mundo no, el mundo te dice: debes de ser grande delante de los hombres. Si nosotros leemos Filipenses capítulo 4 versículo 13, el hombre que no conoce a Dios dice: todo lo puedo en las riquezas que me fortalecen. ¿No? El hombre que no conoce a Dios va a decir eso, porque su fortaleza es su dinero, su riqueza, y él va a decir: todo lo puedo en mi dinero que me fortalece. Pero el hombre piadoso, la mujer piadosa, la mujer que es pobre en el espíritu, va a decir: todo lo puedo no en mi dinero, en Cristo que me fortalece. El hombre mundano puede decir: todo lo puedo en el gobierno que me da todas las cosas. El hombre pobre espiritual va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás seguro en ahí? Porque, hermano, escuche bien, muchas veces el que tiene dinero cae en la tentación de estar seguro en su colchón. Ay, más bien tengo una casa en otro lugar más, eso está creciendo. Ay, más bien tengo seguro. Ay, más bien tengo ahorrado en el banco. Ay, más bien. Pero el pobre en el espíritu: no tengo casa en otro lado.
sea, no tengo dinero ahorrado en el banco. Y no es que esté mal, pero hermano, ese automáticamente lo primero que mira es a Dios. Y ese no dice todo lo puedo, más bien en el banco que me fortalece, que está ahí mi dinero guardado. No, ese hombre dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que no tenga dinero ahora, pero mi mayor esperanza, mi mayor refugio es el Señor. A veces, hermanos, el que nosotros estemos sujetados de las riquezas nos hace cometer locuras. Y acá nosotros, hermanos, ya tenemos que ir buscando aplicaciones en nuestra vida. El que va a tener dinero, el que tiene dinero y piensa despilfarrarlo, lo gasta así, sin querer. No le haya valor a la vida. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos? No solamente a los míos, y a mí en algún momento seguramente mis padres me dijeron, cuando nosotros queremos cosas que ellos no pueden pagar, ¿qué nos decían? ¿Y qué les decimos nosotros a nuestros hijos? ¿Tú qué crees que el dinero me alzo? Voy y me descuelgo del árbol. No, porque a veces despilfarramos. Uno tiene dinero y despilfarra, gasta insulsamente. Isaías se va a volcar contra estos, y en Isaías 5:8 les va a decir: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿No? Isaías les está diciendo: ay, lo mismo que los ayes de Jesús. Ay de aquellos que están comprando casa y casa y casa, ¿no? Y por si acaso, y por si acaso, y por si acaso, ¿todos ustedes van a vivir? ¿Es para ustedes todo? ¿Van a disfrutar todas sus casas? No, vas a disfrutar una casa. Este ay, hermanos, es como una advertencia de aquellas cosas que les pueden salir mal. ¿Para qué? Cuando Pablo le aconseja a los ricos de este siglo, a los que tienen dinero ahora, les está diciendo: no, sean generosos en buenas obras. El rico, hermano, no es que tiene dinero para comer lo que sea, para comer lo que le antoje, para viajarse. Me sorprendo de aquella gente que tiene tanto dinero y se puede gastar un viaje. Me ha antojado trucha de Bolivia, y se vienen en su jet privado a comerse trucha Bolivia, ¿no? O aquellos que dicen: ay, me ha antojado un auto a mi modelo, y se hacen hacer auto a su medida, a su talla, con su nombre tallado en oro. O sea, la riqueza no es para eso. La riqueza en el creyente es para que tú la disfrutes y puedas ayudar a otras personas, y no necesariamente a la iglesia, sino ayudar a otras personas. Dice una vez que un viejito, ya discúlpeme, un mayor de edad, un viejito, se había ganado la lotería. ¿Ya? Entonces sus hijos le dicen: papá se ha ganado la lotería, ahora ¿qué hacemos? Si le damos esta noticia, se va a morir del infarto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscaremos una buena manera. Le diremos al pastor que: pastor, por favor, usted encuentre las palabras para que hable con mi papá y dígale que ha ganado el $500,000. Y el pastor va, dice: ok, voy. Y el pastor va y le dice: hermano, después de hablarle y con palabras suaves, le dice: hermano, ¿qué harías tú con $500,000? Le dice. Y el viejito le dice: yo lo donaría a la iglesia. El pastor se hace dar un infarto y muere. Porque a veces vemos así, vemos el dinero como nuestro máximo a alcanzar. Una vez dijeron esto, lo dijo un pastor, crédito a él, Adrian Rogers, dice: para ver cuánta riqueza tienes realmente, suma aquellas cosas que el dinero no puede comprar y la muerte no te lo puede arrebatar. Suma todo eso, así de rico eres. Suma aquellas cosas que el dinero no pueden comprar y suma aquellas cosas que la muerte no te pueden quitar. Así de rico eres. Amén. Cuando uno mira a las riquezas, cuando uno pone su dinero, su amor sobre las riquezas, jamás se va a satisfacer. El hombre es así.
¿No le ha pasado a usted alguna vez que cuando uno come llajua, por ejemplo, empieza a comer llajua, siempre quiere sensaciones más fuertes, ¿no ve? Uno primero llajua, esta llajua es salsa de tomate, ya quiere con locoto, con pepa, ¿no? Y después ya no le hace nada. Ulupica le mete. La ulupica ya no le hace nada, chinche. No, ya, porque siempre el hombre quiere sensaciones más fuertes. Y el dinero que ama las riquezas es así. Primero tiene una cosita y está feliz, pero luego dice, puedo tener más. Y luego tiene eso y luego ya tiene una casa, pero puedo tener una más. Y ya tiene, pero quiere algo más. Y el hombre siempre va a buscar cosas mayores. Y la Biblia lo menciona en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto jamás. Esto también es vanidad. Y lo dice Salomón. Salomón, alguien que tenía el dinero del mundo, el que ha vivido en la era dorada de Israel, tenía caballos, casas, todo, para variar 1000 mujeres, todo. Pero él, al final de su vida dice, el dinero es vanidad. El que ama el dinero no se va a saciar jamás de dinero. Es como un hombre sediento que siempre va a querer más y más y más. Y esto, como dice la Biblia, el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿No trabajo? ¿No estudio? ¿No hago un posgrado? ¿No hago esto? No, hágalo. Pero si Dios quiere enriquecerte, que te enriquezca. Y si no, confórmate con lo que tienes. ¿Sabe por qué, mi hermano? Nuestra cultura, la cultura boliviana, ¿por qué estamos así? Porque no hay contentamiento con lo que tienen. Y la gente abandona sus países para irse a otro país. Y nosotros miramos mal al Donald Trump, lo estamos mirando mal. Y le decimos, ay, ¿cómo va a votar a tanta gente de su país? Ay, qué malo. No. Él está gobernando su país. Y si alguien quiere estar en su país, que trabaje legalmente. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué la gente se va. ¿Por qué la gente no se contenta con lo que tiene? ¿Por qué la gente se está haciendo explotar en Brasil? Se está haciendo explotar en Argentina, trabajando 24 horas encerrada en un cuarto. Si haciendo lo mismo aquí con su familia, puede ser igual de próspero. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento con lo que tienen. Ellos quieren siempre quieren comer en un hotel 5 estrellas siempre, cuando puedes comer tu chuño con huevo con tu familia, rodeado de ellos, en un cuarto de 3x3. ¿Por qué siempre? Porque quieren siempre el tenis de marca, ese siempre quiero. ¿Por qué? Y a veces nosotros fomentamos esas cosas. Y esto, hermanos, nos hace pensar en dos cosas. Uno, cuando yo sé que el amor al dinero ocasiona todos estos males, mi mente va a empezar a trabajar como realmente quiere que trabajemos. Entonces va a dejar de haber cristianos que acepten coima. Usted sabe, con el mayor de los respetos, ¿cuántos policías habrán cristianos? ¿Cuántos agentes de tránsito habrán cristianos? ¿Y cuántos de ellos, igual que los otros, están pidiendo coima? Artículo 10. ¿No? ¿Cuántos? ¿Y cuántos cristianos lo estamos dando? ¿No? Porque no estamos influyendo, porque estamos mirando al dinero como nuestro Dios. Estamos idolatrando al dinero. Y la gente que mira al dinero deja de depender de Dios. Ya no mira a Dios. Su torre fuerte es el dinero. Amén. Hermanos, cuando nosotros miramos correctamente lo que significa el dinero, los males que esto ocasiona, hermano, le aseguro, hermano, usted va a empezar a vivir con contentamiento. ¿Qué tal, mi hermano, si hoy día cambiamos nuestra oración y le dejamos de pedir a Dios más dinero para alimentarnos, más dinero, y le decimos, Señor, dame más contentamiento? Yo a veces le digo a mi esposa, me gusta comer. Yo tengo que orar para que mi estómago diga, ya,
está bien, hasta ahí nomás, ¿no? Y si no hay dinero y si no va a haber nada, bueno, que Dios me dé contentamiento, que Dios me ayude a conformarme con lo que he comido, con lo que puedo. Yo les aseguro que muchas cosas pueden cambiar si empezamos a mirar las cosas que tenemos con contentamiento y agradeciéndole a Dios y nos conformamos con ello. Seguimos trabajando, sí, seguimos esforzándonos, sí, pero ya de manera justa. Mucha gente, ¿sabe qué también nos va a ayudar? A poder vivir moderadamente, a poder gastar de tu dinero con moderación, porque no siempre lo vas a tener, no siempre lo vas a tener. El dinero se lo debe administrar uno con moderación. No es que ahora tienes, bueno, y como ahora tienes, te vas a comprar el tenis de marca que siempre has querido. Yo no entiendo, y a veces lo digo, soy crítico. Yo no entiendo por qué un tenis de, qué sé yo, 2.700 te va a ayudar a caminar lo mismo que un tenis de 20, 30 pesos, ¿no? O sea, cumple su misma función. ¿Por qué necesariamente la polera tiene que tener el ticket de Adidas? ¿Por qué necesariamente? A veces nosotros estamos enseñando a que si tienes marcas realmente, entonces eres algo. Y si no, no eres nada. Chinito, te has comprado, qué pena. No, hermanos, empecemos a mirar las cosas con contentamiento, agradeciéndole a Dios. Para terminar, cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel, ya ellos entraron a Jericó, entraron a Canaán, amén, y le dio a Josué, no es Josué, ¿no? Moisés no entró, Josué, ¿no? Moisés no entró a tierra prometida, y a Josué le dio la tarea de dividir una porción para cada tribu, ¿no ven? Se llamaban tribus, ¿ya? La tribu de Judá, su porción de tal lugar a tal lugar. Para otra tribu, Neftalí, de tal lugar a tal lugar, esa es tu porción. Pero había una tribu, a la tribu de Leví, que no se le dio porción, que no se le dio heredad, no se le dio heredad. Y lo que le dice Dios a este pueblo, a esta tribu, al tribu de Leví, les dice: yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Les está diciendo: a ellos les he dado bienes ahora para que ellos lo disfruten, para que ellos tengan, pero tu porción soy yo. Yo soy tu heredad. Ahora díganme, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Las otras tribus que ya tienen su tierra? ¿O esta tribu de Leví que tenía a Dios de su parte? Obviamente los que tenían a Dios de su parte, la tribu de Leví. Hay un libro que si lo puede conseguir en internet, hermano, está fabuloso. Es un libro de un predicador del siglo XVIII, Octavius se llama el teólogo, y él ha escrito un libro que dice: el Señor es mi porción. El Señor es mi porción, Él es mi parte, la parte que me toca. En Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y durante todo el libro Él dice: el Señor es mi esposo, el Señor es mi hermano, el Señor es mi esperanza, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi afinador, el Señor es mi sanador, el Señor es mi libertador, el Señor es mi maestro, el Señor es mi ejemplo, el Señor es el que lleva mi carga, el Señor es mi pastor, el Señor es mi restaurador, Él es mi luz, Él es mi guarda, Él es mi cuidador, Él es mi reposo, Él es mi obispo, Él es mi comida, Él es mi bebida. Entonces, ¿quién tiene más? ¿El que tiene la porción de su tierra o el que tiene a Dios como su porción? Esa es la promesa para el pobre en el espíritu. Yo soy tu porción. Y por eso de aquí, hermano, la promesa para las viudas: yo soy tu esposo.
La promesa para los huérfanos: yo soy tu padre. La promesa para el que no tiene dinero: yo soy tu porción. La promesa para el que no puede pagarse un doctor: yo soy tu sanador. Y esa es la mejor porción que nosotros podamos tener, porque el rico ya ha tenido su consuelo aquí en la tierra, ya ha tenido su porción aquí en la tierra. Y lo que hacen las bienaventuranzas y los ayes es comparar. El rico ya tiene su porción, ya tiene su premio, ya tiene su consuelo aquí en la tierra, lo ha disfrutado 80 años, 100 años ya. Ya quizás algunas inyecciones más se ha hecho poner 100 años con todo su dinero. Pero ya tiene su parte, ya pasó. Pero la bienaventuranza para el pobre no es por 80 años, no es por 100 años. La promesa para el pobre en espíritu es por la eternidad. Amén, mi hermano. Por eso la bienaventuranza, y por eso dice: bienaventurados los que son así, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, que este mensaje realmente podamos hacerlo vida en nosotros. Uno, los que son pobres no se sientan mal, porque tu porción es Dios, tu porción es el Señor. Y los que son adinerados aquí en nuestra iglesia y entre los que me están escuchando por internet, no sea altivo. Y si tiene que disciplinar su altivez, hágalo. Hágalo. No ostente. Porque lo malo, hermanos, a veces es que nosotros ostentamos lo que otros no pueden comprar. Y en la iglesia estamos así. Nosotros a la iglesia podemos venir a ostentar, a mostrarnos, a vestirnos con la ropa de supermarca, pero hay otros hermanos que no tienen esa posibilidad. Y a veces en muchas iglesias, y en Santiago se dice, en Santiago lo dice la Biblia: ustedes, les dice a los pastores, ustedes a los que tienen dinero les tratan bien y les ponen en las sillas de adelante. Y eso está mal. Delante de Dios no hay, hermanos, pobre ni rico materialmente. Somos uno delante de Dios. No hay griego ni judío, no hay varón ni mujer. Somos uno delante de Dios. Amén. Así que oremos a Dios, hermanos, que Dios nos dé una mirada genuina a lo que significa ser adinerado. Amén. Oremos, hermanos.